error, que no es poco, reflexiono. Escuchábamos a la presidenta allí en Villa Martellis, en Tecnópolis, hoy en el Día de la Industria, y también nos vamos ahora al Parlamento. Hay una maratónica sesión allí para aprobar finalmente la ley de pago soberano de la deuda. En un ratito vamos a estar hablando sobre ese tema con un conjunto de economistas que los tenemos acá. Los voy a presentar. Está Pablo Lavín, economista de la Fundación Pensar y del PRO. Está Hernán Lecher, que es del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Está Marcelo Ramal, economista del PRO. Con ellos vamos a estar hablando en un ratito nomás. Tema buitres, ¿qué pasó hoy con Griesa? Que hoy Griesa no firmó finalmente el desacato de la República Argentina. Hay que ver si esto está vinculado o no con lo que finalmente se votó en Naciones Unidas. Histórica votación donde prácticamente 124 países apoyaron la moción de crear una nueva normativa en las reestructuraciones de deudas soberanas de los países. Una victoria diplomática que seguramente va a tener algún tipo de reflejo en esta discusión. Y mientras sigue la sesión por el debate, ¿sí?, de la ley de debate de fondos buitre, la ley de pago soberano de la deuda en diputados, nosotros vamos a estar hablando acá, me cambian un poco el lugar, pero vamos a estar hablando acá en el piso sobre este asunto con tres miradas que claramente no son las miradas idénticas, ¿no? Creo que cada uno tiene expresiones distintas. Si les parece, empezamos por Marcelo Ramal. ¿Cómo estás viviendo este debate de la ley y, digamos, las últimas novedades que tienen que ver sobre todo con que no se ha firmado finalmente el desacato, que Griesa de algún modo hoy tampoco le dio el pie a un fondo buitre? No sé si esto tiene que ver o no también con la votación en la ONU. ¿Cuál es la visión del Partido Obrero en este caso? No, bueno, primero, la ley que se va a votar hoy probablemente sea completamente estéril, no juegue ningún papel, porque la mayoría de estos fondos especulativos ya dijo que no tiene interés, ¿no es cierto?, en acogerse a este cambio de jurisdicción. Los únicos que las han saludado son los fondos, podríamos llamar amigos del gobierno, como Fintech de David Martínez, que están haciendo jugosos beneficios, comprando bonos a la baja por toda esta crisis y especulando con lo que probablemente sea el desenlace de esta crisis, que sea una reestructuración general de toda la deuda. A nuestro juicio, el fracaso de esta ley de cambio de jurisdicción va a derivar o va a dar el pretexto para una reestructuración general de la deuda, que tiene que ver con ¿qué? Con que el default argentino no es simplemente este default circunstancial de los fondos buitre. Argentina ya está en una virtual cesación de pagos, y diría no tan virtual. El giro económico corriente está interrumpido. Las importaciones industriales no se pueden operar porque el país está guardando las reservas para el pago de una deuda que de acá a finales del año 2015 probablemente consuma la totalidad de las reservas efectivamente disponibles. Entonces, este es el verdadero cuadro. Es decir, no es simplemente la crisis con los fondos buitre, sino otra vez una crisis de deuda que marca, ¿no es cierto?, verdaderamente un punto de inflexión y una quiebra nacional. Simplemente porque Eduardo Valdés me dejó la pelota picando, el Papa concurre al socorro del gobierno kirchnerista en el medio de esta crisis. Una ayudita de Dios. Pablo, desde el PRO y la Fundación Pensar. Llamativamente estoy con matices, bastante de acuerdo con lo que dijo Marcelo. ¡Ah, caramba! Sí, me sorprendió. Yo creo que esta ley también va a ser estéril. Lo que se quiere con la ley es básicamente tal vez lavarse las manos del gobierno y evitar algún escándalo político futuro o algo similar. Y más allá de esta cuestión, lo que queda en claro es que el gobierno no es que quiere que cobren los tenedores, sino lo que quiere es pagar y mostrar alguna voluntad de pago. No veo algún tipo de objetivo final de resolver el problema. También hay que tener en cuenta que el año que viene los vencimientos son muy grandes y que además con la caída del precio de la soja, que es equivalente al superávit comercial total, el gobierno va a estar totalmente necesitado de dólares. La pregunta es de dónde los va a sacar. Entonces, si no hay una resolución rápida y una cuestión que muestre voluntad de resolverlo a principios del año que viene, probablemente vayamos a un nivel de reestructuración de la deuda total en un plazo no tan grande. Ese es un problema que veo. Hernán,
¿Cómo lo ves vos? La primera cosa, cada vez me sorprende menos el polo obrero y el polo teniendo miradas concurrentes. Yo la verdad que no he hablado con los bonistas, así que no sé qué piensan. Lo que uno percibe es lo que le llega a través de algunos medios y la verdad que uno tiene una mirada totalmente distinta. Las reservas y el swap firmado con China, la verdad que hablan de otra economía, yo no veo ni percibo eso. Y en particular, si la solución al problema es el pago en las condiciones que establece Griesa, la verdad que a la Argentina le iría muy mal, volveríamos y retrocederíamos muchísimos años y volveríamos efectivamente a tener una mochila de plomo como fue para la economía argentina la deuda. Para mí, la verdad que esta ley expresa la voluntad de pago expresada constantemente a través por la presidenta y por el gobierno en relación a este conflicto y en definitiva expresa seguridad jurídica, porque lo que está diciendo es nosotros tenemos voluntad de pago, hemos realizado los pagos y además en este momento garantizamos que ese pago les llegue efectivamente a los bonistas. Implica además respetar lo acordado con esos bonistas y en definitiva además implica respetar el esfuerzo de los argentinos que se viene realizando en los últimos 11 años. ¿Qué implicancia tiene la votación en Naciones Unidas, ¿sí?, de un conjunto de países, que creo que son la mayoría de los países del mundo, en apoyo a la idea argentina de crear una nueva convención que regule las reestructuraciones soberanas de deuda? De que quiera. Pablo, Marcelo, Hernán. Si querés. Me da la sensación de que a futuro puede ser positivo, es como una cláusula que obligue, que como una quiebra normal o también con temor a lo que pasó en Europa, que hubo varias reestructuraciones, que obligue a ingresar digamos, a una minoría cuando el resto ya ingresó, cuando la gran mayoría ya ingresó. Me parece que a futuro es bueno. Para corto plazo, la verdad que no le veo una implicancia, que en este caso tenga implicancia, no creo por un tema de tiempos. No creo. ¿Y por qué, perdón, por qué Griesa hoy no firma el desacato de Argentina? ¿Tiene que ver esto o no? Yo supongo que estará esperando la reunión, la cuestión está con la Cámara de Apelaciones por el tema de Citibank. Yo creo que estará esperando eso. Da la sensación de que viene por ese lado. ¿Marcelo? No, ocurre lo siguiente, lo de Griesa simplemente refleja que toda la cuestión, incluso de los fondos buitres, sigue en discusión, sigue en los términos de una negociación, al punto que la ley que se vota hoy deja en términos muy ambiguos lo que va a pasar con el pago a los fondos buitres. Se refiere en forma bastante sinuosa al reconocimiento equitativo, justo, hacia el 100% de los acreedores de la deuda pública argentina, es decir, que incluye naturalmente a los buitres. Ahora, acá lo que tenemos que ver no es simplemente el diagnóstico, sino, evidentemente, cuáles son las salidas que propone cada uno a esta crisis. Porque ocurre lo siguiente, es indudable que el gobierno, en esta muy probable reestructuración de deuda que se viene, apueste a lo que viene apostando ya desde hace bastante tiempo, que es volver al financiamiento internacional. Es decir, todo esto que se está diciendo, todo esto que se está haciendo, apuesta a que la Argentina salga de esta situación de cesación de pagos sobre la base de un socorro financiero internacional. Por eso arregló con el Club de París en términos tan gravosos para el país. Por eso arregló con Repsol, después de haber dicho que Repsol había vaciado, ¿no es cierto?, las reservas internacionales. Entonces, ¿qué es lo que se está jugando? Evidentemente, este retorno a un reendeudamiento que apoyan todos los bloques de la oposición y que de alguna manera exigen los Macri o los Massa, ¿no es cierto?, de un modo muy enfático. Lo que no se dice es cuál es el costo, cuál es el precio que el país va a tener que pagar para poder volver a acceder a un financiamiento internacional. Porque lo que hoy el capital financiero está reclamando a gritos es una mega devaluación de la moneda que opere luego el levantamiento del cepo cambiario, bueno, y una alteración completa del régimen económico. Como al mismo tiempo se reclama un ajuste fiscal, esto va a ir acompañado por la internacionalización de las tarifas. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esa conmoción social y política? Esta es la cuestión que hay que debatir. Hernán, me imagino que tenés otra idea.
A ver, Griesa ni embarga ni declara el desacato porque la verdad está en aprietos. Tiene un problema serio. Hay un contrato firmado entre la Argentina y el Banco New York Mellon, el Boni, a través del cual dice que una vez que el Boni tiene la plata se la tiene que girar a los bonistas y esto no ha sucedido. Entonces, no interviene en la situación para no empeorar esa cuestión. Ya ha sucedido que los bonistas le han reclamado tanto al Boni como a Griesa por esta situación. Yo la verdad, a mí me parece llamativo que se plantee que al gobierno que impulsó desde el año 2013 en adelante la mayor quita de deuda y ha hecho eje en la política de desendeudamiento desde el plano económico, desde el 2013, insisto, en adelante, ahora aparentemente la Argentina lo que quiere, o este gobierno lo que quiere, este proyecto político lo que quiere es volver a endeudarse. La verdad no tiene el más mínimo sentido. En todo caso, la Argentina lo que tiene sí es un problema en relación a que tiene una economía periférica y necesita divisas. Ahora, la verdad, este gobierno seguramente no va a endeudarse simplemente para pagar a los acreedores. Y yo tengo una mirada totalmente distinta respecto de lo que pasó ayer en las Naciones Unidas. Para mí es un hecho realmente muy significativo. La presidenta me parece que tiene claro la necesidad de que frente al conflicto de la Argentina con los fondos buitres, esto se convierta en algo real. Durante muchísimas veces se ha discutido, y en distintos ámbitos internacionales se ha discutido hacer algo con los paraísos fiscales. Nunca se hizo nada. Bueno, me parece que la Argentina ayer planteó con mucha claridad que era necesario trabajar en este sentido. Ahora, lo que también me llama la atención es cómo los buitres locales toman el tratamiento a la inversa. El diario La Nación de hoy casualmente hace hincapié en un estudio de la UCA que siempre manotean cada vez que quieren ocultar alguna cosa. Si uno abre el diario completo, observa que la noticia es claramente mucho más chiquita y ni siquiera nombra que es una propuesta de la Argentina. Esto es la expresión, la decisión política del establishment de nuestro país de ocultar la importancia de lo que significó en el día de ayer el apoyo de 124 países para el conflicto que está llevando, o la solución que plantea la Argentina en relación al conflicto con los buitres. A ver, Pablo, Macri fue uno de los pocos que dijo hay que pagar. Yo lo escuchaba a Pinedo incluso que decía nosotros acompañamos muchas cosas del gobierno, pero creemos que una sentencia hay que pagarla de todos modos. ¿Cuál es la proyección que hace el PRO en ese pago? O sea, ¿qué creen que va a suceder una vez que paguen? Dos cuestiones. La primera de ellas es que hay que acordar después, ya que está la cuestión jugada después del 2015, si esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque el costo de no acordar para la economía es mayor que el costo de acordar. La otra cuestión con respecto... Acordar quiere decir pagarle al 100%. Emitir bonos y pagar la deuda, lo que implique. O sea, se verá. La otra cuestión es que dice él que no van a salir a endeudarse después del 2015. El kirchnerismo históricamente se ha contradecido constantemente, con lo cual no me sorprende. Vas a ver, grabalo y fíjate si del 2015 vuelve a salir deuda. ¿Para qué pagaron entonces a esas condiciones con el Club de París? Pagando punitorios que en ningún otro acuerdo con el Club de París se pagó. Perdón, ¿ahí no tenía que ver también el tema vaca muerta? ¿En el Club de París? O el tema automotriz también, digo que había una exigencia de ciertos grupos para poder endeudarse en sus propios países, que Argentina saldara ese pleito, viejo pleito, digamos. No, yo creo que no. Yo creo que era una cuestión más global y era la idea final del gobierno de salir a tomar deuda, que a mí no me parece errado, pero era una idea final de salir a tomar deuda. Acordate que es el mismo gobierno que dijo no vamos a devaluar. Devaluó el mercado, no sé qué dijo, si el mercado del Banco Central, todos saben que el Banco Central deja de ofrecer cuando quiere, con lo cual las contradicciones no me sorprenden. Pero... Hay un tema ahí, ¿no? Porque es cierto que hubo una devaluación acá en enero, pero yo lo que noto habitualmente es que no se toma en cuenta el tema de las corridas, ¿sí?, cambiarias que ha enfrentado este gobierno, digo, a lo largo de todos los años. La verdad que no ha sucedido, nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Ocurre lo siguiente, las corridas cambiarias, en cierto modo, fueron preparadas por el gobierno. A ver, es un gobierno suicida. Bueno, a veces uno es el cirujano de su propia tragedia. Y esto ha sido completamente claro. Un gobierno que sacó
entre 50.000 y 70.000 millones de dólares del Banco Central para pagar deuda. Y sobre esa base, malversó el patrimonio del propio Banco Central y desvalorizó la moneda nacional, dejó las condiciones, ¿no es cierto?, claramente establecidas para una desvalorización de la moneda que finalmente se produjo. Ahora, la devaluación, por supuesto que fue un factor de desquiciamiento completo de la economía nacional, como se ha vivido, ¿no es cierto?, a lo largo de todos estos meses. Pero pensar que el gobierno ahora se va a endeudar simplemente porque inicia una serie de proyectos productivos o cosas por el estilo, no hay nada más errado que eso. El gobierno del desendeudamiento hoy tiene un nivel de deuda pública que está en el orden de los 250.000 millones de dólares. No sabe cómo va a llegar de acá al 2015. Entonces, vamos ahora a un proceso de reendeudamiento característico de los países, ¿no es cierto?, que quedan prisioneros del llamado sistema de la deuda. Después de haber hablado de buitres, de aquí, de allá y todo lo demás, la Argentina va, ¿no es cierto?, al planteo económico o a un régimen económico diseñado para pagar la deuda. Y esto se ve en el hecho de que efectivamente busca a cualquier precio, ¿no es cierto?, un nuevo financiamiento que permita abordar simplemente los pagos de deuda que tiene de aquí en adelante. En esto entra el tema vaca muerta, que vos mencionaste, Roberto, y es muy importante, porque una de las condiciones que coloca el capital financiero internacional es un régimen petrolero que permita apropiarse integralmente de la renta petrolera del país, es decir, de la diferencia entre los costos de producir gas o petróleo acá y los precios internacionales. Por eso, los combustibles han aumentado un 60% en el último año. ¿Qué tiene que ver un aumento del 60% de los combustibles, que significa la apropiación de la renta petrolera en manos de los grupos petroleros internacionales, con un modelo productivo? Es el bloqueo a cualquier industrialización. Hernán. No, ahí surgió la cuestión del Club de París, efectivamente, como vos bien decías, una de las razones del acuerdo tenía que ver con la demanda de varias de las empresas, digamos, cuyas casas matrices no solo tenían un costo más elevado en el financiamiento, digamos, las sedes locales, sino que además estaban imposibilitadas porque en muchos casos los bancos de los países originales impedían efectivamente la transferencia de ese crédito, con lo cual una de las razones principales, y las empresas actuaron y jugaron un papel muy importante en el acuerdo del Club de París. Ahora, Macri propone pagarle a Griesa o pagarle a los fondos buitres tal como dice Griesa, ¿no? La verdad que hay que hacer un ejercicio muy sencillo de saber qué significa eso efectivamente para la realidad y para la economía de nuestro país. En primer lugar, significa el aumento exponencial. Vos, Marcelo, estás preocupado por el aumento del endeudamiento. ¿Exponencial de cuánto? Al menos del doble. Hoy estamos en 200.000 millones de dólares. No, pero sí, si querés vos tirás los números que quieras. Pero si vos hacés la cuenta, ¿cuánto es el fallo de Griesa? 1.600 millones. Sí. ¿Cuánto es el total de holdouts? 22.000 millones. No, es un poco menos, 15.000. Eso solamente son ley Nueva York. Claro, vos me vas a decir que por la cláusula Rufo no opera. Después del 2015. Me vas a decir que la cláusula después del 2015. Rufo, entonces, está bien, pero estamos en el 2014. Te pregunto algo. Además de ¿No era que habíamos llegado al desendeudamiento? Si no se ofenden y me dejan terminar, el endeudamiento aumenta de manera exponencial. 5% del PBI. Al menos, algunos hablan hasta 500. ¿Cómo 500? ¿Qué cuenta hiciste? A ver, la realidad es que sube al menos de 200, ¿cómo va a ser? De 200 a 350. Pero escúchame, ¿qué cuenta hiciste? Si después de enero no hay Rufo, ¿cómo hacés? Explícamelo, por favor. Está bien, pero estamos en el 2014. 5%, el año que viene, cuando 2015, venimos de nuevo a este programa, 2015. Discutimos con otros números. 5% del PBI. Pero ahora discutimos con estos números. Es que no los hiciste. Entonces estás hablando sobre el aire. Pero ¿cómo que no? ¿Qué haces con un marcador? Si querés defender los intereses. Si marcas en enero, 5% está todo bien, pero la realidad no es esa. Pero la realidad no es esa. Ni la cláusula, ni la aplicación de Rufo al resto te da eso.
¿Cómo que no? 120.000 millones de dólares la cláusula Rufo. 120.000 millones. ¿Vos le hiciste la cuenta? Porque me parece que no Sí, la hice la cuenta. 120.000 millones. Más 15.000, más 15.000 más los 1.600. 500%. Al menos 140.000 millones de dólares. Perdóname. Yo entiendo que vos defiendas ese proceso, porque si nosotros terminamos en esa condición, ¿sabés qué pasa? Aumentan los intereses de la deuda. Entonces tenemos, si queremos cumplir, 140, tenemos que pagar, tenemos que recortar de algún lado. ¿Y sabés de dónde vamos a recortar? Si nos ordenamos. Yo creo que esta pelea... Ahí digo una cuestión. Digo, esta pelea muestra que estamos ante una crisis de deuda, es indudable. No, seguro. Pero más allá de los números, creo, me parece a mí que lo que sí cae, digo, más allá de los números, es todo el proceso de reestructuración. El problema es que hay ciertos bonos que pueden llegar a acelerarse. Si aceleran los bonos, ahí sí puede caer, toda la deuda reestructurada puede caerse y ahí sería un problema mayúsculo. Pero nadie puede evitar que eso suceda, digo, nadie puede decir eso no va a pasar. Creo que eso no pasaría si vos mantenés más o menos viva la expectativa de un acuerdo en el año que viene. Que como dice él, serán 100.000 millones, son 5% más del PBI. 5% más si vos acordás en enero de 2015. ¿No es una locura? Pero el gobierno generó las Pero condiciones Mauricio, para llegar en el ¿dice que hay que pagar ahora o que hay que pagar en el 2015? Yo lo escuché que dijo que había que pagar ahora, que había que cumplir con el fallo de Griesa. Y el fallo de Griesa dice... Pero es de tu partido, querido. Pero escuchame, es la misma cuenta que vos decís que 120 sobre 200 da 500. Dijo así manejás el día de la pobreza. Yo la verdad que el kirchnerismo con números es como un mono con navaja, porque la verdad que me sorprende. A ver si lo dejamos hablar. Lo dijo como... Puede decir, yo digo lo siguiente, si es tan grande la pelea por solamente el 7% de la deuda, solo puede ser por un motivo, porque el otro 93% realmente importa mucho. Este es el motivo de este debate, es decir, este debate por el 7% nada más, está mostrando que ese 7% es solo la gota que rebalsa el vaso y que estamos ante una crisis de deuda que excede por mucho a la cuestión de los fondos buitre. Este es el trasfondo de todo lo que se está discutiendo. A ver, hoy hay una crisis industrial, un parate, ¿no es cierto?, de distintas industrias, entre otras cosas, porque no se habilitan importaciones. El país no tiene los dólares. Los dólares que tiene, los tiene, voy a utilizar la palabra de la presidenta, encanutados, ¿no es cierto?, para pagar la deuda de acá al 2015. Es decir, que el pago de la deuda se ha vuelto incompatible con el giro corriente de la economía. Yo digo esto porque a la izquierda se le suele imputar, cuando planteamos la necesidad de revisar esta deuda, de impugnar la legitimidad de su pago, bueno, se nos dice, no, momento, si hacemos eso el país se queda sin insumos, entra en una restricción. Hoy estamos en una restricción económica como resultado de pagar la deuda. Entonces, acá o vamos a una conmoción económica y política completa, desvalorización de los salarios, desvalorización de las jubilaciones, colocar al país en una suerte de remate nacional para que vengan los capitales no siquiera a iniciar un ciclo productivo, sino simplemente a refinanciar usurariamente las deudas anteriores, o vamos a eso a costa de un retroceso histórico en las condiciones salariales, en las conquistas laborales de los argentinos, o hacemos un replanteo de fondo, que es lo que está planteando la izquierda. Revisar esta deuda, investigarla, inclusive colocar el problema de la deuda a una consulta popular. Y sobre esta base reorganizar la economía sobre bases completamente diferentes. Tengo 2 minutos. 1 minuto para Pablo, 1 minuto para Hernán y nos vamos. No, yo creo que independientemente del default ya la economía venía de manera coja. La inflación ya es el 40%, el salario real te cae al 7%, la producción industrial cae al 2,5%, la actividad económica cae al 1%, el desempleo subió. O sea, el default es tal vez, digamos, te acelera un poquito la tendencia que ya venías en un escenario donde no hay un rumbo claro y donde se ve un desmanejo. El gobierno apostaba a no acordar con los buitres, sino a acordar con el resto para salir a emitir deuda más barata y poder llegar sin algún problema de dólares a fin del año que viene. Me parece que esto se le complicó un poco y el año que viene vamos a ver algún tipo de acuerdo para mí. ¿Hernán? No hay default en la Argentina. La verdad, que haya default cuando el país paga
es sorprendente. Eso, ¿sabés quién lo dice? Lo dicen los fondos buitres, que se hicieron un negocio chino a través de las garantías que hicieron contra el default y después tenían que declarar el default, si no, no podían llevarse los 1.000 millones de dólares que se llevaron. La verdad que el endeudamiento ha sido una herramienta históricamente en el proceso económico argentino de transferencia de ingresos al poder concentrado. Esto es lo que les molesta, la razón por la cual quieren destruir el proceso de desendeudamiento en los últimos 10 años justamente tiene que ver con esto y volver a lo que fue los años 90, incluso los años 80, todo lo que fue la valorización financiera del año 76 al 2003, donde los negocios fueron para los privados concentrados. Privatizaciones, AFJP, especificación asimétrica, seguro de cambio, promoción industrial, todo grande negocio de unos pocos. La palabra Chevron... ¿Cómo? ¿La palabra Chevron les dice algo? Es un socio de YPF en Argentina. Bueno. Gracias por estar acá. Bueno, como siempre, todas las voces. Me encanta, digo, que tengan divergencias. Yo sé que, aparte la visceralidad, a veces la discusión, a mí particularmente me parece muy correcto. Prefiero esto. Sigue el debate en diputados, les aviso a ustedes, les aviso también a la gente que está mirándonos. Sigue el debate en diputados, decían que iba a durar hasta las 6 de la mañana. Seguramente hay número para votar la ley de pago soberano. También la creación de una comisión investigadora del origen fraudulento de la deuda externa argentina. Estas cosas seguramente mañana van a ser no solamente noticia, sino motivo de comentario durante toda la jornada. Nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene a las 10 de la noche y como siempre al final, chao, que no se corte. Diciendo más en lo